Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Hoy les traigo otro libro. Eh, Tenía como dudas sobre qué tipo en cuál de las dos secciones meter este libro, porque es un libro de divulgación científica, pero pues al fin y al cabo el libro, ¿no? Entonces decidí ponerlo acá. Bueno, el libro que les traigo hoy es un tema que me apasiona bastante, es un tema en el que probablemente podamos tener varias eh, contenidos, ¿sí? Es este, Ingeniería y Economía Circular, así se llama el libro. Para este sí hice un pequeño script para darle como, pues sí, una mayor linealidad y cohesión a lo que va a ser pues este video. La razón por qué sí le hice script es porque pues me gusta, que es un script, un guión, porque este tema realmente me gusta. Este tema me apasiona, me parece desafiante. Justo ahora también estoy leyendo otro libro que si llega a ser el caso, pues tendré acá. También sobre el mismo tema, ingeniería no, de economía circular, de producciones sostenibles, buscando siempre salir de esta concepción de la sostenibilidad como el simple seguimiento de normas, eh, las soluciones parcas que ha utilizado la industria también, como los bonos de carbono. ¿Y por qué son parcas? Pues porque sigo contaminando en un lado y compenso en el otro. Entonces no hay realmente lo que se busca a través de estas filosofías puristas, que es una modificación de la estructura socioeconómica, ¿sí? Sin necesidad de quitar calidad de vida o eso. Pero bueno, eso son cuestiones muy densas. ¿Por qué? Porque necesita la educación, la investigación en este modelo socioeconómico necesita bastantes recursos y pues esos recursos tienen un interés mediático, ¿no? Entonces eso lo hace complicado. En esta búsqueda de estos contenidos, entonces me encuentro con este libro, Ingeniería y Economía Circular. No lo había escuchado en mi vida, jamás. Como bien saben, muchas de las veces no soy un fanático de la filosofía de la ingeniería, ¿sí? Em, Sin embargo, pues terminé escogiendo el libro, le di una ojeada en la biblioteca y al final dije como, además que es un libro que lo realiza una universidad pública también acá de Colombia, entonces me generó interés, sí, me generó interés porque los contenidos respecto a economía circular son escasos, sí, más bien si buscamos sostenibilidad teniendo en cuenta la corta reflexión que hice al inicio sobre cómo se está percibiendo la sostenibilidad y eso que no hablamos de el fracaso de definir la sostenibilidad en los tres ejes, porque todavía hay personas que hablan de modelos de negocios sostenibles o sustentables únicamente refiriéndose a su capacidad de generar ingresos casi que indefinidamente. Esas son cosas que son fuertes y que hay que reflexionar. Más que todo, pues profesionales y personas que queramos tener como un cambio o contribuir pues a las coyunturas medioambientales y sociales y económicas que nos están ateniendo en este siglo XXI. Bueno, entonces les digo, lo cogí, lo ojeé, va, bacano, me lo terminé empacando y lo leí. Realmente es un libro bueno. Me parece un libro un poco desordenado en el inicio, un libro que, digamos, en su inicio vamos a ir desglosando este video conforme los capítulos que va tratando el libro, pero en el inicio es un poco desordenado porque no hay como una transición, una cohesión del texto, sino como que se empiezan, desde mi perspectiva, esa fue la sensación, a hablar de conceptos y cosas que de alguna manera se relacionan a la economía circular, pero pues no hay una cohesión entre estos términos, ¿sí? Es como la economía circular se relaciona con la economía azul. ¿Por qué? Porque sí. Sí, entonces, esas son las cosas, sin desmeritar el trabajo, porque nomás el hecho de tener estas palabras claves asociadas al término economía circular para términos de investigación son muy útiles. Sí, muestra contenidos interesantes, muestra contenidos que van de lo menos a lo más, por decirlo de alguna manera. Empieza hablando qué es la economía circular y es un libro que tiene un enfoque territorial y eso también me llamó
principalmente la atención, porque no habla solo del concepto de la economía circular en el marco de las ideas y en el marco de la abstracción de la ciencia, sino que dice cómo estamos en Latinoamérica en este orden, en esta cuestión, ¿sí? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se ha hecho? Todo esto también lo abarca este libro. Otra cuestión que es interesante es que el libro sale en la pandemia. El libro se publica sobre el año 2022, si no recuerdo mal. Y bueno, introduce conceptos interesantes, como les vengo a decir, conceptos interesantes como los relacionados a la economía circular, entre estos está la economía azul, hay otro espérenme, que se llama Cradle to Cradle, que es como lo que entendí, es como un modelo de producción y mercadeo, ¿sí? Que se vincula de alguna manera a la economía circular. También hay otras cuestiones que es como la biomímesis y la industria ecológica, ¿sí? Entonces, bueno, como digo, al principio es como muy conceptos y de estos conceptos, cómo se termina construyendo el concepto de economía circular. Entonces, este es el primer capítulo. El primer capítulo es básicamente eso. ¿Qué es la economía circular? Como dije ya en varias ocasiones, esta parte es desordenada. Habla de los antecedentes mundiales de la economía circular, como lo podemos ver acá. Nos habla también de autores, ¿sí? Que han sido claves en la construcción de este concepto. Claramente autores europeos y estadounidenses. Pero bueno, al fin y al cabo, autores que nos ayudarán a soportar y fortalecer el concepto y a entenderlo de una mejor manera. También nos habla de los principios de la economía circular y sobre esto pues voy a hacer un pequeño explicación. La economía circular es un término que no está tan bien construido, que se sabe más o menos qué es, pero hay autores que sostienen que es la similitud a un sistema de caja cerrada en el que la energía no sale, ¿sí? Esto podría ser cuestionado porque pues si vemos solo el sistema como el planeta Tierra, pues vemos que ahí ya hay una falla en cuanto a que uno de los potenciales o combustibles de todo el sistema energético en la Tierra es la radiación del Sol y esto sería un recurso externo, es decir, ya no se cumpliría el ciclo de caja cerrada. Eh, Estas son como debates ya muy conceptuales, muy precisos. Sin embargo, la economía circular lo que busca es generar esta ciclicidad de la energía. Se basa en este término, en este principio de la energía, de que la energía no se crea, sino se destruye, se transforma y en este sentido quitar esa concepción de desecho, sino que reintegro esa energía, reintegro ese recurso, reintegro ese producto para darle así otro uso, ¿sí? Básicamente eso es la economía circular y es muy preciosa, personalmente digo que es preciosa porque se asemeja mucho a los flujos ecológicos. ¿M? Entonces vemos, digamos, cómo es el agua, lo podemos ver reflejado en lo que ahorita llaman los ríos voladores, lo podemos ver reflejado también en los ciclos de los nutrientes, en el suelo, en el ciclo de la vida. Entonces es muy precioso por eso, ¿sí? Sin embargo, para hacer esto, hacer esa biomímesis, ahí sí, esta simulación en el sistema social, en la sociedad globalizada que tenemos ahora es complicado porque, bueno, pues se ha construido sobre otros pilares, que eso es lo que habla el otro libro que quizá les traiga acá. También habla de las 9R, sí, usualmente nos han hablado de las 3R, de recicla, reusa y repara, si no estoy mal, pero usualmente la propaganda se abre sobre 3R. Aquí el libro nos habla de que son tres, rediseña, repiensa, sí, entonces esto también es importante porque entonces ya nos quita una vista nomás en el consumidor, que es el consumidor el que tiene que reciclar, el que tiene que reusar, el que tiene que reparar sino que ya nos abre el espectro y también le da responsabilidad a las empresas. Hay que rediseñar, hay que repensar, ¿sí? El sistema, la vida útil, el ciclo del producto, la funcionalidad misma del producto y sus componentes. Toda esta cuestión es la que abre la economía circular. Esto también se presenta en este primer capítulo. Y conceptos relacionados como les vengo diciendo. Eh, en el segundo capítulo, se empieza a darle este enfoque local,
que sería en Latinoamérica general. Allí nos dice que, o nos muestra qué problemas y qué oportunidades hay. Entonces, eso es otra cosa que tienen la mayoría de estos libros, porque al fin y al cabo tienden a construirse bajo una ideología gerencial, una ideología de empresa, una ideología de esto, y entonces se ve pues muy a veces explícito, a veces implícito entre líneas, el tema de, pues esto tiene que darnos plata, el tema de esta vaina, cada problema es una necesidad o una cuestión que tú puedes solucionar a través de las dinámicas del mercado, que pues también son cosas cuestionables, pero pues bueno, acabo de explicar por qué se ve esta cuestión en este tipo de libros más en estos años, ¿no? De pronto un libro de esos antes y era más como un tratado de por qué estamos haciendo las cosas mal, sin tratar de manipular tanto el discurso para decir, ve, aquí tienes una oportunidad de hacerte rico. Entonces, bueno, en este orden de ideas, el, el libro nos muestra esto, este tema de qué oportunidades hay y qué problemas hay. Bueno, al revés. Entre los problemas está el diseño lineal de los productos, también la vida útil o que es limitada o incluso está predeterminada, el tema que se conoce como obsolencia programada. Hay unos documentales muy bacanos sobre eso. Uno que se llama Plastic People me gustó bastante. Se lo recomiendo. Y el empaque excesivo lo coloqué y hay varios problemas ahí anotados, pero yo coloqué aquí algunos que personalmente me llaman más la atención y es porque, pues, parce, vos pedís una tarjeta y te entregan la tarjeta y esa tarjeta te la empacan en plástico chiquito, delgado y en sobres de plástico te dan otro puto plástico más gruesito y por ahí de colores fosforescentes para que se vea estético. Y entonces, pues vamos a la vuelta de la esquina y la verdad es que ninguno de esos dos empaques resulta fundamental, ¿sí? Lo mismo sucede con llaveros, lo mismo sucede con otro tipo de mercancías, velas, cuestiones que se pueden vender perfectamente a granel, empacadas, la misma fruta, sobreempacada en bolsas, en fibras de plástico. Entonces, este es un tema potente y más en esta sociedad que está repleta de plástico por todo lado. Y otro problema es la falta de revalorización de estos productos, de estos desechos. Entonces, si seguimos en el tema de los plásticos, pues la falta de alternativas productivas comerciales de reintegrar este producto al mercado, ¿sí? Ya sea porque no hay industria o porque resulta muy costoso y como venimos hablando, no cumple con el estándar de generar alguna ganancia. Las oportunidades que se presentan, según los autores, para estas problemáticas son pues el diseño para la circularidad, entonces teniendo en cuenta desde un inicio este principio, pensar hacia el futuro y proyectar ese producto hacia el futuro, esto también tiene unas cuestiones de trazabilidad importantes. Los sistemas de logística inversa, que significan básicamente, digamos, esta botella cuando a mí me deje de servir, yo voy a algún sitio y o también, ¿por qué no hablemos de eso? Metamos en este discurso a las empresas, no solo al consumidor, sino si no voy a un sitio, puedo pedir a domicilio que me recojan la botella y me la reparen o la reintegren al producto, ¿sí? No solamente se dañó, la boto y voy y compro otra, sino oportunidades de reparar. ¿M? Em, Creo que sobre eso hay otro documental que se llama Buy Now, está en Netflix, si no me equivoco es ese, y muestra cómo el tema de la obsolescencia programada se diversifica, no solo en términos de tecnología, porque es creo uno de los aspectos que más se conoce, sino también está en términos de textiles, de bombillas, que es el primer caso en el que sucedió, entre otros. Entonces vemos ahí cómo el tema de la reparación es difícil y cómo las empresas que han tratado de nacer estos emprendimientos, ofreciendo esta posibilidad al consumidor que quiere tener de pronto unos patrones más responsables, al menos en la emisión de residuos, de desechos, son castigados, ¿sí? De maneras comerciales, de maneras políticas y demás.
Además de esta está pues el reciclaje de materiales, que es una cuestión también interesante, pero que esto también tiene que ser ultra, hiper, mega revisado porque pues hay dos discursos muy fuertes ahí, ¿no? Como el tú puedes, recicla, consume más. Y por otra parte, personas que conocen del tema y dicen, pues, parce, del 100% de cosas que vos botás, se reciclarán por ahí el 2%. Y entonces, ¿dónde está el impacto? La revalorización, que es lo que hablábamos hace un momento, entonces a partir de estos productos, convertir los desechos en productos, ¿sí? Eh, Esto es muy bacano, realmente a mí me encanta. El aprovechamiento en cascada y el reingreso al ciclo de vida, que es lo que venimos hablando. También hablan en esta cuestión cómo la economía circular contribuye a los ODS al cumplimiento de estos como parte fundamental y nos habla también, nos da un pequeño estado del arte sobre cómo ha sido el alcance de los ODS hasta el año 2020 por parte de los países iberoamericanos, encontrándose en el tope, en el primer lugar, España con un puntaje de 78,1 y en el último, un hermano latinoamericano que es Guatemala con un puntaje de 61,54. Este puntaje va de 0 a 100, o sea, es un porcentaje. Y bueno, este puntaje también posteriormente vamos a ver que va a estar afectado por la pandemia. Sí, ¿en qué medida? No sabemos, pero sabemos que lo afectan porque ahí citan a unos autores que dicen que eso se dañó por la pandemia, se afecta. Em, También es muy importante este segundo capítulo porque nos habla de instituciones que ya vienen trabajando desde hace años sobre o en la materia de la economía circular. Personalmente me encuentro como entre la espada y la pared, porque como estudiante, bueno, como profesional, quiero hacer el estudio de posgrado. Sin embargo, en estas líneas de investigación no se encuentra nada y volvemos al inicio del video. Se encuentra en materias de sostenibilidad y una sostenibilidad degenerada, un término de sostenibilidad que no encaja con los principios éticos que yo quiero ejercer como profesional, básicamente. Entonces acá cuando nos hablan de que ya hay instituciones, pues sirve bastante porque ya entonces tenemos otra fuente la cual investigar y ver qué se ha hecho en esta materia. ¿M? Entre estas está eh, la Circle Economy en Holanda, fundada en 2008, y la Plataforma Economía Circular de las Américas, que se estableció en Aruba en el 2016. Estas dos son las primeras que yo encontré de las que se listan, sin embargo se listan algunas otras. Y nos habla también de grosso modo, cómo se puede empezar un proceso hacia la economía circular. Entonces, esto consta de 5 pasos. La primera es la visión, es decir, pensar si yo tengo mi fábrica de botellas, pensar cómo quiero implementar economía circular en esto. Segundo, empezar a construir una hoja de ruta. Entonces, ¿qué paso vamos a seguir? Posteriormente, tener la hoja de ruta, ya habiéndola discutido, habiéndola validado y demás. Y tercero, empezar, digamos, no son cuatro, son cuatro pasos. Y posteriormente ya empezar a ejecutar esta hoja de ruta. Esto sería la sugerencia que nos dan los autores respecto a cómo empezar a implementar, grosso modo, un plan de economía circular. ¿Listo? En el capítulo tercero tenemos cómo medir la economía circular y la normativa que existe al respecto. Y entonces aquí en esto sí les voy a echar un poco de parla personal, porque es un tema que como, pues sí, no estoy de acuerdo. En este orden de ideas se citan bastantes normas, ¿sí? Normas ISO como la 14041, 14042, 143 y estas todas están contenidas en la 14040 que significa o determina los lineamientos para analizar el ciclo de vida de un producto. ¿M? También están normas internacionales como la BS 801 2.2007 o la ISO TC 323. La primera nos habla de estandarización para la economía circular y la segunda nos habla de marcos, principios, directrices, implementación y demás. El problema con esto, ¿cuáles son? Dos puntos. En principio, que los dos últimos institutos de las que
formulan estas normativas para la economía circular, tienen inmerso en su nombre estandarización. Y la estandarización es una porquería, pero es parte fundamental del método científico occidental que se ha venido perpetuando en la sociedad moderna, globalizada de ahora. ¿Y por qué es una mierda? Porque desconoce las especificidades de los territorios, de los países. Es decir, lo que yo tengo en Colombia tiene que estandarizarse para parecerse a lo que hay en Estados Unidos o lo que hay en Alemania o lo que hay en yo no sé dónde más. Eso arrasa con particularidades del territorio, ¿sí? Entonces, por eso, una razón que no me gustan estas normas. Segunda razón, porque estas normas también las hacen personas que tienen intereses y no son tan pulcras como se espera, ¿sí? Entonces, podemos ver vacíos legales, como por ejemplo acá en Colombia hace poco estaba leyendo una NTC acerca de los embalajes y si bien dice como puedes tener un embalaje de cualquier material, incluyendo materiales vegetales, ¿qué pasa? Pues los requerimientos establecidos en la norma hacen que el productor, el comerciante, el fabricante, en fin, la empresa, termine eligiendo un plástico porque es el que más fácilmente cumple con todos los requisitos que se establecen en esa norma, pese a que digan, puedes hacerlo con el que quieras. Entonces eso es una cochinada. Entonces, baila. Por eso no me gusta. Pasemos entonces a ver las métricas que los autores nos sugieren o ejemplifican para mirar la economía circular. Entre estas hay diferentes tipos, entre las cuales ellos colocan hay unas operacionales como las toneladas utilizadas de materia prima a nivel según el tiempo, a través del tiempo, la cantidad de agua utilizada. También hay otra categoría que es de desempeño circular, que es como la tasa de reparabilidad, las emisiones ahorradas o evitadas debido al uso de productos reparados o reutilizados. Y también hay otra categoría que se llama de valor circular. Esta categoría nos habla de ahorro de costos por reducción de residuos y también nos habla de el número de campañas hechas, capacitaciones y demás en el marco de la economía circular. Esta es buena, también interesante porque coloca no solo cuestiones de plata, de finanzas, de números, sino que también involucra a uno, los trabajadores y a dos, a la comunidad como parte fundamental, pues, de todo, ¿no? Bueno, también nos habla finalmente sobre documentos que se han venido realizando en Colombia sobre la economía circular. Sobre esto es interesante porque estos documentos se sacaron todos, en los que citan, según lo que vi, entre los años 2018 y 2019. Entonces, muchas personas que vean este video sabrán el espacio que hay entre el paréntesis. Raro. El cuarto capítulo nos habla de casos de estudio sobre economía circular y nos coloca dos principalmente. El primero es una planta de trituración de carros. Eh, pues sí, los carros se pueden triturar y de toda esta trituración se sacan pues todos sus componentes. De acá que es importante, me parece interesante dejarlo aquí en medio de toda esta charla, pues uno, los materiales que se pueden obtener y dos, cuál es el que más hay, ¿sí? La mayoría de componentes de un carro. Entonces yo le puedo preguntar a ustedes, supongamos que estamos en un salón o en una mesa redonda tomando pola, lo que sea. Y yo les digo, marica, ¿ustedes cuál creen que es el componente principal número uno de los carros? Yo, David Alejandro Valencia Puentes, antes de ver esta monda, habría dicho como un metal, hierro, alguna vaina así. Y pues resulta que no. Entre el 29 y 49% son los índices o los límites inferior y superior más grandes de inclusión entre todos los materiales que se obtienen de un carro triturado, está el plástico, ¿sí? Y es que el plástico, si se ve en el documental, pues está en todo. Están textiles, está en pintura, están vainas que sí sabemos que son plásticas, etcétera. O pues que percibimos más bien que son plásticas. Entre otros componentes están los materiales no ferrosos, ferrosos y no ferrosos, los metales, el caucho, textiles y fibras, la madera y el vidrio, ¿sí?
En este punto es importante algo también que personalmente no entendía y no sabía, y es que el reciclaje también se nos ha venido eh, enseñando de una manera muy acotada y una manera que recae en el consumidor. Entonces, recicla tú tienes que llevar tu tarro a los empaques de reciclaje, aunque con eso después lo terminemos quemando o exportando a islas de basura, básicamente. Recicla tú, entonces tú el plástico que tienes, reúsalo como utilito y llénate de microplásticos hasta que te mueras, ¿sí? ¿Qué otras cosas hay sobre ese orden de ideas? Tú guarda esas cosas y darles otro uso. Haz arte, yo qué sé, pero hazlo tú como consumidor. Entonces en ese pedacito, en este cuarto capítulo, abren el campo de vista y hablan de los tipos de reciclaje que yo no sabía y probablemente muchas personas en el marco de que no estamos en ese mundo así tan metidos, pues tampoco sabrán. Y es que el reciclaje no solo puede ser de esa manera. Ese reciclaje se llama el reciclaje mecánico, que es la forma tradicional que acabo de ejemplificar. Hay otros dos tipos de reciclaje que los autores mencionan y uno es el químico, que es muy interesante, me pareció maravilloso, porque más porque no supiera que se hiciera, es porque me dijo como, hey, si era posible, porque de alguna manera las personas que nos gusta pensar y soñar y por allá irnos a mundos muy idealizados, decimos como, ve, ¿por qué no hacen esta cosa? ¿Sí? Entre esas cosas que estaba, pues de estos residuos químicos, de estos polímeros ya, porque no se puede volver a la materia a su estado inicial y volver a fabricar cosas. Entonces, básicamente ese es el reciclaje químico, coger un polímero, romperlo en sus monómeros y volver a darle ese valor comercial, productivo, industrial, etcétera, ¿sí? Hay otro que es el reciclaje directo. Y el reciclaje directo, esto sí es también de coger con pinzas, porque el reciclaje directo es vaya y queme esa mundá. Entonces, acá, ¿qué le dicen? Eso es una fuente de energía o de combustible. El problema ahí con ese reciclaje es que, pues, cuando eso se quema, en la mayoría de los casos, creo que no están utilizándolo para combustible de nada, de energía de nada, significativamente, porque con la cantidad de plástico que estamos generando, si eso se hiciera así, pues estaríamos 10 de 10. Y dos, la cantidad de emisiones y de componentes químicos peligrosos que se pueden escapar a la atmósfera. Eso también habría que revisarlo. Y bien, bueno, esos son las dos partes que, los tres tipos de reciclaje que colocan los autores. Adicionalmente, el otro caso de estudio es uno de, bueno, nosotros, las personas, si también son zootecnistas, sabrán la gallinaza, la pollinaza, para nosotros estiércol o mierda de los pollos, como combustible, ¿sí? Y esto es maravilloso porque yo tampoco, yo no soy ingeniero, ¿sí? Acá empiezan a hablar de cuestiones de fluidizador de, ¿cómo es que es? Gasificadores, del lecho fijo, del lecho fluidizado, de yo no sé qué, Sisemax, etcétera. Bueno, equipos industriales, ¿sí? De esa vaina hay cosas en YouTube muy bacanas que simplifican mucho el concepto, ¿sí? Los invito si algo, si tampoco conocen qué es eso, vayan y busquen gasificador, derecho fluidizado y les va a aparecer algo interesante. Mm, a través de este estiércol de aves, ¿sí? Se pueden obtener diferentes materiales como son el carbón, gases condensables y gases no condensables. Entre los gases condensables está el alquitrán. El alquitrán tiene muchos usos, no sabía tampoco que para el tema de estructuras, impermeabilizar y demás. Eso es interesante. Y la investigación de este caso se centra principalmente en estos gases condensables. O, no, mentiras. Olviden eso. Se centra, bueno, en esta materia prima que sería el estiércol de las aves. Utilizando estos gasificadores, lo que hacen es quemar el estiércol de las aves y a través de esto generan gas, ¿sí? Gas natural, básicamente. Eh,
¿Esto también para qué sirve? Entonces, pues además de para cocinar, en dado caso hay un video de un muchacho en YouTube bien bacano que el man lo hace literal, pero con madera. Entonces es bien chévere. Y además de eso, pues esto también nos permite hacer funcionar y ellos lo colocan ahí, eh, motores eléctricos a base de gas. Entonces, es también una parte interesante. Eh, y finalmente cierran con una lista de objetivos, de caracteres a tener en cuenta para analizar la viabilidad sobre un producto o una propuesta en torno al marco de la economía circular. Listo. Nos quedan 3 capítulos. Estos voy a hacer como muy rápido, porque pues los que más me llamaban la atención eran los 3 primeros para charlarlos aquí. El capítulo 5 habla sobre los usos en construcción, porque pues el libro lo sacan ingenieros civiles y arquitectos, creo que son las carreras que participan en ese libro. Hay una cuestión también muy áspera del libro, es que tiene referencias. Eso es precioso, eso es fundamental. Ustedes pueden irse a la biblioteca que sacó el man del MIT, puta, de Harvard, el librazazo y no encuentran una marica referencia. Sí, pero en este sí. Es muy bueno. Es muy bueno. O bueno, pueden que encuentren referencias en esos libros, pero no encuentran la tabla de referencias, a lo que me refiero. En este capítulo 5 hablan de cosas también muy interesantes y que tampoco tenía la menor idea. Y es la inclusión de harina de plátano en la fabricación de probetas y cómo esto, como sustituto del fel de pasto. Esto, ¿qué es el fel de pasto? Es una piedra. Me perdonarán ¿cómo se llama esa carrera? Los geólogos por el tema, pero pues sí, yo no tengo conocimiento del esto. Pero es un fel de pasto que es una piedra y esa piedra se obtiene mediante minería a cielo abierto. Entonces, ¿por qué nos ayuda la orina de plátano? Pues para reducir los impactos de la minería a cielo abierto. ¿Mm? Eh, Adicional a esto, a esta harina de plátano que funcionó en este experimento, está la implementación de cascarilla de arroz, cisco de café, los inquemados de carbón y las cenizas de productos, lo cuales lo utilizaron para construir cerámicas, dicen ahí, pero pues el dibujito para mí es un ladrillo. Entonces ellos hicieron ladrillos y estas cuestiones aquí ayudaron. Uno, la resistencia a la flexión, o sea, mejoraron ese índice en estas cuestiones, me imagino que es bueno. En especial lo que es el café y la cascarilla de arroz por presencia de óxido de silicio. Y por otra parte, la transferencia de calor se reduce en el tema del café, porque deja entonces un material más poroso. Entonces, esto es interesante y útil y chimba para climas cálidos. ¿Para dónde vamos si no hacemos un cambio? En el sexto capítulo también es importante, sin embargo, no, ¿cómo decirlo? No hay mayor cosa. Habla sobre la economía circular en la educación colombiana. Sí, hay unas cuestiones, una mano de citas como de autores que dicen que esto tiene que ser una parte integral de las mallas. Sin embargo, el autor sí rescata que no es una parte fundamental de las mallas, por una parte, que hay profesores que están en las instituciones de educación superior que no entienden qué es sostenibilidad, ni siquiera, bueno, sí, sí saben mal qué es sostenibilidad y tampoco entienden qué es la economía circular. Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? Entonces, que en este orden de ideas, pues como que eso está ahí tilín, tilín, y yo lo refuerzo con lo que les dije hace un momento sobre los posgrados. En el séptimo capítulo, que es el final, están las tendencias del mundo. Entonces, recuerdan que al principio les había dicho que la pandemia afectó los avances hechos en materia de los ODS. Según un estudio que ahí citan, la pandemia afectó negativamente de forma indirecta a 49 de 96 indicadores de los ODS. ¿M? Entonces, pues esto es interesante, ¿sí? Pues todos recordemos la pandemia, de pronto lo vimos de una manera menos global, porque esto sí ya es más. Pero,
o menos a largo plazo, pero sí, pues se puede ver que incluso en cuestiones que no somos totalmente conscientes o en nuestra realidad cercana, pues también hubo repercusiones. También habla de un aumento bastante grande. Se ha multiplicado el aumento, se ha multiplicado la explotación de recursos en cuanto a minerales no metálicos y también propone el modelo Disrupt para dirigirse a una economía circular y ahí también da los pasos a seguir. Esa es la última parte del libro. Espero les haya gustado. Hoy en este sí hice un pequeño guión así muy por encima. Se puede ver también la duración del video. Eh, Reflexiones finales. Reflexiones finales es, la economía circular es un concepto relativamente nuevo que se ha venido desarrollando a través de otros conceptos, ¿no? De otros términos. Sin embargo, este término no ha sido, no motivo personalmente a la estandarización del término, pero no ha sido reconocido en cuanto a sus alcances, en cuanto a sus limitantes, de una manera más formal, lo cual nos deja en el mismo escenario que el término de sostenibilidad, es decir, una tendencia a la degradación del mismo, a la malutilización del mismo. Entonces, yo no sé, espero que no. En unos 5 años de escuchar gente hablando de economía circular en quién sabe cómo, ¿sí? Hablando de economía circular en, no sé, en términos de dependencia del consumidor a oligopolios, puede ser, sino que se mantenga esta ideología de conservar, de cuidar, de reutilizar, de reintegrar, ¿sí? De equilibrios energéticos a nivel del ecosistema. Este es un principio clave, pero pues falta, ¿sí? La materia académica, la oferta académica para estos programas es baja. Ese también es un punto a fortalecer. Y es un libro muy bueno, realmente, para las personas que no están en un aspecto científico de leer así artículos y esa vaina. Es un libro fácil de leer, es un libro, pues lo que sí a veces es el desorden en el primer capítulo, a veces los diagramas están un poquito borrosos, ¿sí? Entonces, digamos, en los de los ladrillos no se podía leer mucho porque está todo borroso. Entonces, eso también es la calidad del libro, pero en el texto, en la construcción del texto, en general, me parece un paseo bacano. A vos te abre los ojos, te muestra nuevas cosas, te muestra metodologías, te muestra casos de estudio, te enseña también herramientas para llevar a cabo estos inventos y baja y coloca una base sobre la cual uno dice, ve, sí es posible, esto se está haciendo, ¿sí? No solo es como te cuento una historia, sino que mira, aquí hay formas, gente que ya lo ha hecho, ¿sí? Y no de maneras eh, magnánimas, que eso también es como lo que fallan a veces muchos de estos libros con esta filosofía entre líneas muy, espere, como muy estoicistas en cuanto a, tú puedes, hazlo, ¿cómo? Ah, solo habla con gente y ya eso se irá dando. O también excluyentes en cuanto a solo la gente con que sabe de ciencia puede. Me parece que el libro de cierta manera busca un equilibrio entre estas dos partes y muestra más como una realidad que afecta a diferentes sectores, ¿sí? Obviamente sin perder ese carácter y esa cuestión de ser emitido por personas académicas en una universidad y demás. ¿Qué otra cuestión? Me parece un libro completo, es una introducción interesante, me parece que coloca un tema de coyuntura actual sobre la mesa, se aleja un poco, aunque no deja de tener el discurso que ya hablamos de las normativas y esto, eh, de los debates ya casi que tradicionales, monótonos acerca de sostenibilidad
sino que bueno, le da otra vista, una cuestión más de esto se ha hecho, ¿sí? En vez de problematizar y sobreproblematizar y seguir en ese ciclo. Es un libro bueno, les vuelvo a mostrar su carátula, Ingeniería y Economía Circular, emitida por la Universidad de Paula Francisco Santander, Universidad Francisco de Paula Santander, perdón, de Cúcuta, Colombia. Eh, Tres son sus autores y saben que acá abajo queda la cita igual formalmente. Espero les haya gustado, haya sido de utilidad y chaitos.